ser humano tiene una increíble capacidad de entender palabras, sus contextos y usarlas en muchísimos ejemplos diferentes. Sin embargo, hay veces en que simplemente nos falla. Y creo que para poder entender a fondo el mensaje de esta conferencia, nos tenemos que poner a analizar, siendo sinceros con nosotros mismos, si realmente sabemos distinguir entre dos palabras que muchas veces son confundidas. Y estas, creo que ya se las esperan al ver el título de mi conferencia, son habitante y ciudadano. Si yo les pregunto ahorita, ¿qué es un habitante? Pues seguramente van a decir alguien que vive en algún lugar. Si les pregunto qué es un ciudadano, seguramente me van a contestar alguien que tiene nacionalidad. Pero alto, ¿a poco el ciudadano no vive en algún lugar? ¿O a poco el habitante no tiene nacionalidad? Entonces es lo que les digo, estas palabras tienen una definición muy diferente que muchas veces nosotros no estamos conscientes de ello. Entonces, vamos a ver qué nos dice el diccionario, primero que nada, sobre habitante. Si yo me meto a Word Reference y busco habitante, me dice que es alguien o algo que vive u ocupa habitualmente un lugar o casa. Así de sencillo, vive u ocupa, solamente está coexistiendo contigo en un espacio predeterminado. Pero tenemos que entender que todos los ciudadanos somos habitantes, pero no todos los habitantes son verdaderos ciudadanos. Y vamos a entender por qué. Según la Real Academia Española, el ciudadano es una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. Y dentro de toda esta definición hay una palabra muy importante que tenemos que resaltar, y esa es activo, miembro activo. Ser un miembro activo de la sociedad significa muchas otras cosas más que simplemente coexistir. Ser un miembro activo significa constantemente estar buscando un cambio para mejorar tu entorno y la vida de los demás en tu sociedad. Y de todas estas palabras que yo les acabo de decir para describir activo, hay una muy importante a la que tenemos que hacer referencia, y esa es cambio. Y a lo mejor me preguntan, Jerry, ¿qué tiene que ver el cambio con el ciudadano? El ciudadano busca el cambio para mejorar su comunidad. Y para los que me van a decir que el cambio es un tema muy general, que no tenemos conocimiento sobre ello, que a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, los invito a ver la siguiente gráfica que nos demuestra que realmente sí conocemos mucho de esto. Porque si yo me meto a Google Trends y busco la palabra change, me sale que solamente del 13 al 19 de septiembre tuvo un índice de búsquedas e interés de 100. A veces bajaba un poquito, pero nunca bajó de 75. Y a lo mejor me van a decir que esto es solamente para Estados Unidos. Pero no, de hecho, en países como México, Brasil, Rusia, Arabia Saudita, también buscan artículos relacionados con change y cosas relacionadas con change. Entonces, yo, interpretando todas estas estadísticas, me permito sacar la conclusión de que en pleno 2020, el ser humano está obsesionado con el cambio. Estamos obsesionados con esa idea. Entonces vamos reflexionando un poquito. ¿Realmente somos habitantes o somos ciudadanos? En los siguientes minutos yo te voy a guiar por 4 puntos principales que yo considero son esenciales para pasar de ser habitantes a ciudadanos, con base a experiencias que yo he vivido, pero también ejemplos históricos que hemos visto en nuestra historia del planeta. Entonces, comenzamos con el primero. Nunca vamos a cambiar si no nos atrevemos. La edad del cambio siempre está ahí, siempre estamos buscando maneras y a lo mejor negamos la idea del cambio, decimos que no la conocemos, que le tenemos miedo, lo que sea, pero siempre está el cambio presente en nuestra comunidad. Y nunca sabemos cómo hacer. Por ejemplo, a mí me da risa, hoy 3 de octubre, pensar que yo solía decir que para finales de Semana Santa yo iba a estar de regreso en clases presenciales con mis amigos. Y yo recuerdo perfectamente el día que se detuvo un poquito pues, nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Como la conocíamos. Era 12 de marzo y yo estaba en clases y justo 2 semanas después iba a ser un evento muy grande que hacemos en el colegio todos los años de Naciones Unidas, es como un debate. Y estábamos en esa etapa de planeación tan agotadora y tan cansada que en el momento que te avisan que se va a cancelar, pues como que todo el impulso que traíamos de repente se detuvo en seco. No sabíamos qué íbamos a hacer. Y después de eso yo me cambio de clase, me voy a mi clase de música
y platicando con el maestro sobre la obra musical que estaba programada también para unos meses después. Es una obra que se hace todos los años en el colegio. Yo era por segunda vez director de orquesta y platicando con él me dice, pues es que la verdad el ensayo de mañana se cancela y la verdad es que todos hasta nuevo aviso porque no sabemos qué va a pasar. Y de pronto se acabó el día, yo me fui a mi casa, estaba sentado en el camión así como que pensando dentro de mí mismo, qué raro, ¿qué está pasando? Y bueno, unos días después dio inicio el sistema de clases en línea, que pues para nosotros era muy nuevo. Por ejemplo, yo me conectaba a las 8 de la mañana en la mesa del comedor con mi taza de café. Bajaban mis papás corriendo a tomarme una foto, decían que era un suceso histórico. Y yo ya estaba sentado desde las 8 de la mañana, corriendo en cualquier oportunidad que tuviera de ir al refrigerador para buscar qué comer. Y de hecho yo que soy pianista, pues la experiencia fue muy diferente para mí, porque yo sí estaba acostumbrado a hablar con gente por FaceTime o por Zoom, pero en mi vida pensé que me fuera a tener que sentar frente a mi computadora a tocar una pieza de Chopin. Pero bueno, esa fue la rutina, había que sacarle el mejor provecho posible. Y unos meses después viene la primera noticia pues importante, impactante, que era que el evento del que les platicé ahorita, de debate de Naciones Unidas, se iba a realizar de modalidad virtual. Y yo ese día platicando con mis papás les digo, pues ¿qué es esto? A mí no me gusta, yo prefiero que se cancele porque nunca hemos hecho un evento de este tipo virtual y aparte no es lo mismo. Pero no, cambió la ideología que teníamos como equipo y mi ideología personal también. Y finalmente llegó ese 28 de mayo en el que todo salió a la perfección. Fue un éxito total. Y yo reflexionando de esto, porque los que me están viendo aquí y me conocen, saben que yo de repente batallo un poquito con las despedidas, me cuesta trabajo entender. Entonces, todos empiezan a mandar sus escritos así, masivos al chat, dando las gracias por lo que aprendimos juntos y así. Pero, cuando yo me pongo a pensar de esto, siento algo que no esperaba sentir, y eso es orgullo por lo que acabábamos de lograr. Yo sentía que de alguna manera la vida nos había puesto un reto enorme frente a nosotros, pero habíamos logrado salir adelante, habíamos logrado tener éxito sin importar las circunstancias. Y platicando con un amigo de todo esto, me dice, Jerry, es que siempre viene el caos primero y después viene el cambio. Y yo le dije, pues no hay una mejor manera de explicar esto. Siempre tiene que pasar algo devastador, histórico, algo que interrumpa la manera en la que vivimos para que realmente haya un cambio sustancial en nuestra comunidad. Y para mí, estas circunstancias que estamos viviendo ahorita cumplen este criterio. Y yo, después de todo esto, llego a la conclusión de que el cambio siempre está ahí para aquel que se atreve a tomarlo. Primero que nada, siempre hay que atreverse. Si no nos hubiéramos atrevido a hacer un evento de 500 personas en Zoom, nunca hubiera pasado. Si no nos hubiéramos atrevido a tomar clases de piano por Skype, nunca hubiera pasado. Entonces hay que atreverse a buscar soluciones para los problemas que vemos en nuestra comunidad. Hay que atreverse a denunciar las injusticias que vemos. Pero más importante que nada, atreverse y reconocer que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de buscar ese cambio en nuestra comunidad. Entonces, atreverse es el primer paso. Y ese es uno. Número 2, cambiar la estrategia es esencial. Y yo aquí les voy a platicar una historia que tiene mucho que ver con cómo soy yo, ¿verdad? Con mi personalidad. Yo, desde que tengo 4 años, soy pianista de música clásica. Llevo 8 años viendo un programa de conciertos de música clásica con mi abuelito Pepe, porque él y yo compartimos ese gusto por esta música. Y si me ponen a hablar de música, la verdad es que yo no me callo. Pero hay una historia en específico que para mí es muy diferente a todas las demás porque es una clara historia de resiliencia. Y esa es la historia de uno de mis compositores favoritos, Beethoven. Vamos a hablar un poquito de él. Contrario a lo que mucha gente cree, Beethoven no fue sordo durante toda su vida. De hecho, Beethoven perdió el oído ya en sus últimos años de vida. Y lo que él hacía en esta etapa de su vida para escribir música era que mordía un palo de madera y lo pegaba en la superficie del instrumento. Entonces, de esta manera, Beethoven podía sentir dentro del mismo las vibraciones del sonido que él estaba produciendo. Y aún con este obstáculo tan grande, el cual era ser sordo, él siguió escribiendo música. De hecho, la Novena Sinfonía, una de sus obras más importantes, Beethoven la escribió sin escuchar, solamente 3 años antes de su muerte. ¿Qué hizo Beethoven? Cambió la estrategia, cambió la manera en la que hacía las cosas.
Si nos ponemos a ver otro ejemplo de un cambio de estrategia que no tiene absolutamente nada que ver con Beethoven, está la industria de los carros. Se inventaron y chocaban. En 1949 se pone el primer cinturón de seguridad en un carro. Y en 1951 se pone la primera bolsa de aire en un vehículo de pasajeros. Y no fue para prevenir accidentes, sino por el hecho de que había choques, la gente se estaba lastimando y había que tomar acción para solucionar este problema tan grande. Si los fabricantes de carros veían que cuando la gente chocaba salía volando otras partes del carro, ¿qué hicieron? Le pusieron un cinturón de seguridad. Si aún así se lastimaban porque se pegaban con algún elemento del carro, ¿qué hicieron? Le pusieron una bolsa de aire. Entonces, como les comentaba ahorita, siempre viene el caos primero, pero después viene el cambio. Hay que buscar esas maneras de solucionar los problemas. Y el primer paso siempre es atreverse, pero también hay que ver el cómo le vamos a hacer como sociedad, cómo nos vamos a organizar para salir adelante, y tenemos que tener en mente que nunca vamos a lograr cosas diferentes haciendo las mismas cosas. Entonces hay que cambiar la estrategia, buscar nuevas maneras y pensar más allá. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Los esfuerzos colectivos son la única manera. Y yo aquí les quiero contar una historia que yo viví probablemente indirectamente, pero me acuerdo perfectamente de esto, y es el terremoto del 19 de septiembre. Yo ese día llegué a mi casa, platicando con mis papás de lo que había pasado, me dicen que habían cancelado todos mis compromisos de esa tarde, porque nos querían mandar a mi hermana y a mí, a la iglesia, a la que vamos nosotros, porque estaba sirviendo de centro de acopio. Y ahí estuvimos, mi hermana Regina y yo, de como 6 a 10 de la noche, empacando despensas. Alguien te pasaba la bolsa de frijol, tú la ponías en una caja de cartón, la pasabas a la derecha, alguien la cerraba con cinta y se ponía una montaña enorme de cajas que estaba ya al final del salón. Y ese día había como unas 80 personas, llegaban unos, se iban otros, pero el número estaba estable. Y de repente llegaba uno con una bolsa de frijoles y de repente llegaba otra persona con 20 cajas de leche. Y el objetivo siempre era seguir juntando cosas para donar. Y el siguiente día nos tocaba mandar todas las despensas a una comunidad muy afectada en Puebla. De la noche a la mañana, gente había ofrecido 10 trailers que estaban en el estacionamiento de la iglesia y había que llenarlos todos de cajas. Y pensando, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Dijimos, aparte de que va a ser cansado, pues llevarte caja por caja, va a ser una pérdida de tiempo, porque la caminata del salón al estacionamiento era de 3 minutos aproximadamente. ¿Qué hicimos? Recurrimos a probablemente uno de los métodos más tradicionales en nuestro repertorio, que es la mano cadena. Nos formamos 80, 100 personas, cubrimos la distancia del salón al estacionamiento y todas las cajas pasaron por todos nuestros brazos. Y después de como 3 horas, todos los camiones se llenaron y se fueron a dejar la comida a la comunidad en Puebla. Y yo pues obviamente estaba más chiquito y pensando en lo que habíamos hecho, pues digo, o sea, qué padre que pudimos ayudar. Pero ya más grande, me pongo a analizar sobre esto y me doy cuenta de que ese día pasó algo que muchas veces no vemos presente en nuestra comunidad. Y eso es la colectividad. ¿Qué hubiera pasado si solamente 10 personas hubieran dicho que querían donar y los demás hubieran dicho, no me toca a mí, se lo dejo a alguien más? ¿O qué hubiera pasado si ese día de la mano cadena solamente hubieran ido 15 personas y los demás hubieran quedado en casa? Obviamente no hubiéramos tenido un resultado de tal magnitud. Lo que nos sacó adelante en esa situación fue la colectividad. Y creo que eso tiene mucho que ver con la manera que pensamos como sociedad. Tenemos que cambiar esa ideología de que los esfuerzos pequeños no cuentan. Tenemos que cambiar esa ideología de que el trabajo pesado se lo vamos a dejar a alguien más, porque es nuestra responsabilidad como sociedad cuidarnos los unos a los otros y buscar soluciones para todos estos problemas. Hace poquito vi en Twitter esto que subió Greta Thunberg, que decía, dejen de decir que todos estamos en el mismo barco, porque no estamos en el mismo barco. Todos estamos en la misma tormenta. Y yo me pongo a pensar sobre esto, y yo a la conclusión de que es obvio que hay diferencias. Obviamente hay gente que sufre más en una circunstancia que los otros. No nos afecta a todos igual lo que vivimos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como ciudadanos activos aventar un salvavidas a todos aquellos que no están en el mismo barco. Y subirnos todos a este barco y buscar ese puerto en el que todos estemos bien y todos estemos seguros.
porque solamente trabajando colectivamente como ciudadanos vamos a salir adelante. Y este es mi último punto. Nuestro poder como ciudadanos es más grande de lo que creemos. En este 2020 hay una lista interminable de problemas que se tienen que solucionar. Y necesitas ciudadanos que estén dispuestos a solucionarlos. Yo, pensando en mis abuelitos y en las historias que ellos que me cuentan de su niñez, por ejemplo, mi abuelita Nena, sus experiencias en donde vivía de chiquita en un pueblo en el estado de Nuevo León, mi abuelito Pepe, sus experiencias de negocios, mi abuelita María Hilda, que un día me contó que quería ser religiosa hasta que conoció a mi abuelito, y mi abuelito Bernabé contándome pues, sus experiencias en el negocio de grúas. Yo llego a la conclusión de que hasta cierto punto todos queremos trascender. Todos queremos dejar esa historia significativa para contar y poder decir que hicimos algo para mejorar nuestro mundo. Y yo pensando en esta frase que mi abuelito Bernabé me decía mucho, falleció hace 4 años, cuando se enfrentaba a algún dilema, cuando las cosas no iban bien en la oficina, cuando no sabía qué hacer, decía, para atrás, nada. Casi lo puedo escuchar diciéndome, ni un paso atrás, sino 2 para adelante. Entonces, mi pregunta para todos ustedes hoy es, cuando termine todo esto, que esperemos que sea pronto, ¿realmente queremos regresar a esa normalidad en la que nos quejábamos de cómo estaban las cosas? ¿En la que no sabíamos cómo solucionar los problemas? ¿En la que decíamos que la sociedad era un desastre? ¿O realmente estamos dispuestos a dar 2, 3, 4, los que se necesiten más pasos para adelante para formar ese mundo en el que todos queremos vivir? Yo considero que es nuestra responsabilidad formar ese mundo. Porque el mundo en el que vivimos hoy tiene 7,000 millones de habitantes, pero necesita 7,000 millones de ciudadanos dispuestos a cambiar. Entonces, después de todo lo que les platiqué hoy, la invitación para ustedes está ahí. Si queremos salir adelante, no seamos habitantes, seamos ciudadanos. Gracias.